Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Me Analices. El día de hoy es un día bien importante porque es el Día del Niño. Felicidades a todos los niños en casita y también aprovechando que es el Día del Niño, vamos a tocar un tema bien importante, ¿no? Que es cuando a veces nos preguntamos de por qué nos cuesta mucho trabajo tener relaciones sanas, también nos cuesta mucho trabajo el entender nuestras emociones, a veces vamos arrastrando heridas de la infancia a la adultez y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de esa parte de la infancia que nos aborda mucho en la adultez. Y para el día de hoy me acompaña mi querida amiga y colega Stephanie Castillo, bienvenida, Muchas gracias por venir. gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta. Muchas felicidades a todos los niños. Es un tema bien importante que vamos a tratar el día de hoy y pues nada, muchas gracias por la invitación. Con gusto estoy aquí. Qué bueno que viniste, Muchas que gracias. tomaste el tiempo. Pues bueno, yo no sé tú, Steffi, pero yo creo que mi 70-80% de mis pacientes Mm, hay una herida de infancia y por ello es que a veces se les complica mucho la cuestión de relaciones personales, ya ujú. sea de amigos o también en el trabajo. También está de no saber cómo canalizar las emociones porque viene no es desde atrás, ¿no? Viene todo Ujú, esto de hay algo que nunca sané o que no procesé bien, que de ujú. adulto me está afectando, ya sea en relaciones o en otro aspecto de mi vida, ¿no? Fíjate que sí, es bien interesante. Yo creo que más que el 80 o 70, yo creo que Ujú, el 100. prácticamente el 100% de la humanidad, Sí. ¿no? Estamos en esa situación, ¿no? Ujú, Porque realmente se escucha mucho en la clínica. sí. Es como de que vienen sin saber por qué hacen lo que hacen, por qué se relacionan como se relacionan. Ujú, Y cuando entramos en la clínica y en todo el proceso terapéutico, sí. nos damos cuenta que justo son heridas de la infancia que en su momento no se pudieron como procesar, como Ujú, metabolizar y que hoy mismo, pues de alguna manera están pulsando por salir, ¿no? Y claro. se ven reflejadas en todas estas relaciones interpersonales, de repente un poco tóxicas, de repente un poco dependientes, ¿no? Sí, Y es bien interesante observar que si le damos voz a eso, algo puede ser sí. diferente, ¿no? Sí, algo podemos cambiar, ¿no? Y entonces a no repetir patrones y patrones, porque a veces decimos, ¿por qué me toca el mismo tipo, no? ¿Por qué me toca las mismas relaciones? Pues es que no has cambiado el patrón que traes cargando desde la infancia, ¿no? Y entonces esa Exacto. parte es, si cambiamos patrones, si cambiamos esta parte de saber dónde es donde me está costando trabajo entender qué me está pasando, creo que entonces ahí empezamos a hacer cambios, ¿no? Claro, es el trabajo importante que tenemos dentro del consultorio con los Ujú, pacientes, ¿no? sí, Muchas veces, ¿por qué me pasa esto? Como decía, son patrones, pero ¿de dónde vienen esos patrones, no? No es como una varita mágica que de repente, ¡pim!, sí, ya entendí mi aparecieron. patrón y ya, ¿no? Ahora ya soy una Sí. mujer, un hombre diferente, ¿no? La mujer, ajá, Ojalá fuera así, pero la realidad es que conlleva mucho trabajo el poderle dar un lugar, un sí, espacio a eso que nos está doliendo y que sí, nos provoca comportarnos de claro, una manera u otra, ¿no? Entonces, claro, nuestro trabajo y nuestra labor es muy bonita en ese sentido, sí. pero sí que es cierto que lo observamos todo el tiempo en la Sí, clínica. sobre todo esta parte que dices, hay que darle voz, ¿no? A esa emoción, ese sentimiento para, pues, entonces, si le doy voz y sé perfectamente qué es, entonces ya sé qué trabajar, ¿no? Pero Ujú. bueno, eso requiere, la verdad es que mucho, Sí. un proceso bastante, no complicado, yo lo llamaría, pero sí a veces hasta doloroso y a veces uno mismo se frena, ¿no? Para no sentir ese dolor y entonces no quiero procesarlo, no quiero saber esta parte, Ujú. entonces a veces me freno y uno mismo se sabotea en algunos procesos, Sí. ¿no? Se escucha un montón, por ejemplo, en las relaciones en donde esto que dijiste del Ujú, sabotaje, ¿no? De repente cuando voy a aplicar para tal carrera o para tal mm, trabajo, ¿no? Se piensa que este tema de las heridas de la infancia solamente se ve en las parejas, sí, ¿no? no, Pero realmente es en en todas las todo. relaciones que tenemos en la escuela, en el Sí,
trabajo, con nuestra propia familia, ¿no? Y Amigos. amigos, exactamente, y de repente quiero aplicar ese trabajo, ¿no? Pero algo te detiene, ¿no? Y este sabotaje Ujú. como el que Sí, mencionas, ¿no? ¿Y de dónde viene ese sabotaje? sí, Justo de una herida de la infancia que no ha sido como claro, explorada para poderla entender de una manera claro, que te permita tener esta confianza de decir, bueno, claro. si aplico y no me quedo, No tampoco va a pasa pasar nada, nada. claro. Sigo siendo valioso, sigo siendo Sí. amado, sigo siendo Ujú. alguien importante, ¿no? Claro. Pero son como todas esas sombras, ¿no? Que están en Ujú. nuestra cabeza que no sabemos que están ahí porque Ujú. no es algo consciente, Sí, o no, es me algo queda claro. que nos lleva, ¿no? Sin Sí. saber por qué, ¿no? Y de repente es, pero si todo estaba tan bien, ¿no? Ujú. Estas personas que de repente tienen miedo al éxito, ¿no? Ajá. Que va todo Súper súper bien bien. y de repente Se cometen cae. un error Ujú. que dices, ¿por? Esto era Ujú. muy fácil, La ¿por qué te perfección, pasó, no? ¿no? Ujú. Exactamente, pero Ujú. este tema de si no lo hago perfecto, Claro, entonces no es válido. ¿Y de claro. dónde viene eso? Sí, y sobre todo esta parte, ¿no? ¿De dónde vienen estas heridas, no? ¿Desde dónde vienes de la infancia? Que viene de, pues, padres ausentes, puede ser, de algún Ujú, abandono de padre o madre, de algún ujú, abuso sexual, ¿no? De ujú, también esa parte, tal vez algún fallecimiento de alguien importante en mi vida, ¿no? Alguna total. enfermedad crónica también, Ujú, que hemos tenido, ¿no? Creo que vienen desde esa parte, ¿no? También de ujú, acoso ujú, escolar, también vienen muchas esas heridas también, ujú, ¿no? También esta parte, ¿no? De decir, ok, estoy entendiendo cuando están en consulta, ¿no? Nosotros indagamos, ¿no? Hasta atrás. nos metemos, atrás de la Nos cocina. metemos. Siempre preguntan, pero ¿por qué desde mi infancia, no? Dices, pues es que desde ahí tal vez podemos agarrarnos de entonces, ¿de dónde viene esta parte de emoción, no? Ujú, ¿Por qué explotas así de esta manera cuando alguien dice esa parte o te dicen algo y tú explotas, ¿no? ujú, ¿Desde dónde viene? Pues bueno, entonces, si canalizamos, si checamos bien, hay algo que pasó en mi ujú. infancia o adolescencia, Sí, ¿no? también, También, claro. que no siempre, porque yo siempre digo, no siempre infancia tiene que ser destino, ¿no? Eso nos queda claro. Eso por ahí lo decía Freud, ¿no? Que la Sí. infancia no es destino. Ajá. Realmente no lo es, ¿no? Bueno, se tiene pensado, ¿no? Que de Ujú, repente sí puede ser que eso te marque mucho y sí, definitivamente marca tu ujú, historia y tu manera de relacionarte, pero no siempre tiene que ser ujú. así. Cuando entras a un trabajo analítico, Sí, terapéutico, tienes la oportunidad de que algo cambie, ¿no? claro. De comprender y tomar decisiones distintas. ¿Qué es lo que pasa? Que los padres son esta figura tan importante Sí. que si no son capaces de traducirle el mundo al niño, Ujú. pues eso es donde se crea la Sí, la herida, ¿no? herida. Porque los niños, su aparato cognitivo y mental aún no está suficientemente Sí. desarrollado como Claro, para comprender las cosas que suceden, ¿no? claro. Entonces, esto es bien importante. Si no hay un adulto que traduzca, ¿no? El mundo exterior ante Ujú. un evento que podría ser traumático, que uno dice trauma y se imagina una hecatombe, ¿no? Algo que Sí, explotó, pero no sí. necesariamente, a veces son eventos muy Muy pequeños pequeño, sí. que marcan, pero que necesitan ser traducidos para que el niño Ujú. los comprenda, ¿no? Claro. Y si no está este referente adulto que pueda brindarle esta traducción para que el niño Ujú, lo comprenda, pues ujú. es ahí donde se crea la herida, ¿no? Claro. Es ahí donde justamente no sabemos cómo relacionarnos, por qué reaccionamos, cómo reaccionamos. Esto que Ujú. dijiste, no sé por qué hago esto, no Sí, exploto, ¿no? exploto. Algo me detona, algo me De dicen todo, y exacto. inmediatamente yo exploto, ¿no? Ujú, Porque ujú, no sé bien en qué momento pasó esta parte. Como tú bien lo dices, herida no es de, híjole, hubo algo tragiquísimo, ujú. ¿no? Pero sí hubo un punto ahí de, mm, del niño, del adolescente que me lastimó, ¿no? Puede Claro. ser una palabra, puede ser esta parte ahora hablando, ¿no? De tipos también de las heridas, ¿no? Ujú, Que de rechazo, de humillación, del abandono, ¿no? ujú, De la injusticia. Entonces ujú, es dónde me están tocando como para yo entonces entender y saber qué tengo que trabajar, qué ujú. herida tengo que trabajar. Como dices, estas heridas son bien interesantes porque el niño, para una persona puede ser una cosa, una herida y para otra, ¿no? Depende de Ujú, cómo lo perciba, ¿no? claro. Y por ejemplo, esta herida de abandono, ¿no? Puede ser que el padre o la madre haya estado muy presente físicamente, pero distante Emocional. emocionalmente. Ujú, Entonces, eso ya se vive como un ujú. abandono y a lo mejor puede ser traducido como no soy importante, ¿no? O Sí, como nadie me quiere, ¿no? Y claro. es ahí donde tenemos que indagar justamente para
resignificar, porque a veces no es así. A veces realmente sí hubo una presencia, pero el niño no lo pudo comprender en su Ujú. momento, y es la importancia de indagar, ¿no? De meternos Claro. a la terapia y decir, a ver, ¿pero qué pasó? ¿Cómo lo recuerdas? ¿O por qué dices que no? Ujú, ¿No? Y a partir ujú, de ahí poder reelaborar una historia ujú. que te permita, pues, tomar decisiones diferentes o Claro. vivir también tu herida, porque es válido. Muchas veces no se le da lugar, ¿no? Sí, A esta voz, a esta herida. ¿Y qué es lo sí, que hace? Hacerle sí, así hasta que sale, ¿no? De alguna manera. sí, nada más le ponemos curitas, le decimos, Exacto, ¿no? y salivita de Ajá, repente, así le soplamos y hay que se quede, ajá, ¿no? Entonces, es importante darle lugar. Una vez que tú claro, eres capaz de darle lugar, vas a poder hacer algo al respecto, tomar una decisión, porque ya no eres ese niño. claro. Hoy toca hacer algo distinto. Toca hacerse responsable, ¿no? Porque siempre a veces culpamos también a mamá o a papá, de alguna herida que tenemos. Yo siempre les digo, pues es que se hizo lo que se podía con lo que se tenía, ¿no? Totalmente. Pero ya no se vale ahora de adulto responsabilizar a papá y a mamá. Tal vez sí cometieron un error, Ujú, o más bien sí lo cometieron, pero ya no puedo estar, todavía tocando y tocando ese tema. Es que por mi papá no hice lo que a mí me gustaba. Es que por mi papá no fui no sé, a tomar el trabajo que a mí me gustaba, ¿no? Por ujú. mi mamá nunca me casé, o sea, ya Sí, te sí. corresponde a ti entonces decidir qué sí quiero en este momento, en el aquí, en el ahora. Ya que eres un adulto, te corresponde decidir por ti mismo. Ya no está Ujú. mamá ni papá para decidir. Que hay algunos papás que todavía siguen, ¿no? Como Sí, sí, sí. integrados Sí, al hijo, ¿no? ahí, No se ahí, cortan ahí. el cordón y Ujú, ahí siguen, ¿no? Pero ujú, eso le toca al adulto ya, al que está en ujú. terapia con nosotros, el ya entender esa parte y entonces hacerse responsable. Sí, que es, complicado, ¿no? Sí. Complicado de repente llegar a este punto en el cual dices: "Wow, sí, me tengo que hacer responsable", porque Ujú. justo como lo mencionas, ¿no? Es tirarle a cosas que ya no puedes modificar, o sea, el pasado ahí está Sí. y no hay nada que se pueda Ujú. hacer con ello, pero sí que puedes resignificar y con eso hacer otra cosa distinta. Pero para llegar a ese punto sí es necesaria una labor Sí, de, a claro. ver, mira, está pasando así, ¿y tú qué responsabilidad tienes con ello? ¿Y qué podrías hacer Ujú, ahora, no? Un ujú. poco aliviar la angustia sabiendo que pues hoy mismo tienes una decisión, ¿no? Que puedes hacer algo al respecto. Entonces, Claro. es bien interesante ese trabajo también en la clínica. Claro, y sobre todo esta parte que decíamos de las heridas, ¿no? Yo no sé, Ujú, pero bueno, yo no sé si, se trabaje, ¿no? Todas las especialidades de psicología, ujú, pero al menos nosotros sí, ¿no? En Gestal lo trabajamos como la herida del abandono, ujú, el rechazo. Para mí esta parte, ¿no? Del rechazo, ahorita estoy con un paciente, ¿no? Que yo veo que tiene muchas heridas, ¿no? De la infancia, ¿no? Em, el paciente me comenta, ¿no? Que fue un niño que, pues bueno, papá y mamá, pues no estuvieron presentes porque se tuvieron que salir a trabajar y él se quedó con el abuelo. Entonces, por lo consiguiente, pues ahí viene también, ¿no? Esta parte de por qué no me pueden llevar, por qué no puedo estar con ustedes, por qué me dejan, ¿no? La herida del abandono está ahí, ¿no? ujú, También esta parte también de la herida de justicia también, porque tenía un hermano pequeño al cual siempre estaba defendiendo, ¿no? Porque si ujú, le pegaban, si alguien quería abusar de él o cualquier cosa, él era el salvador del hermano, ujú, ¿no? ujú. Este, aunque eran súper chiquitos, pero él se hizo cargo de su hermano, ¿no? Y también creo que ahí viene también esta parte de injusticia, porque yo porque tendría que haber hecho todo esto, ¿no? Claro. Tan chiquito. Y ahora de adulto, es arrastra esta parte, no me puedo relacionar bien con las personas con las mujeres, ¿no? Porque todas me abandonan, ¿no? O Ujú, sea, o sea, es una persona muy noble, es una persona súper fiel, que le echa ganas a la vida, trabajador y todo, pero hay algo en mí que estoy queriendo encontrar a la mujer, pero vuelvo a repetir patrón porque es lo que yo conozco, es lo normal ujú. para mí, que entonces no se adapten bien a las mujeres a mí o que no se queden conmigo, que vayan y vengan, porque entonces mis papás, pues eso fue lo que yo entendí, eso fue lo que normalicé de niño, ¿no? Ujú. Sí, mira, eso es bien interesante. Desde el psicoanálisis también trabajamos Ujú, esas heridas, pero no las nombramos ujú, propiamente así. No es ujú, como que, bueno, tienes, sí, de hecho no ocupamos esta palabra ujú, como de esta herida, ¿no? O ujú, sanar, y no ujú. porque sea bueno o malo, sino Sí, porque nuestro enfoque va hacia sí, otro sí, lado, sí, ¿no? Pero sí que se observan. No podemos como, no, no, quién sí, sabe qué
le pasa. No, Ujú. observamos que hay un sentimiento de abandono, que hay una sensación Claro, de desprotección, ¿no? Y claro, se trabaja yéndonos a los contenidos inconscientes, ¿no? claro. De qué hay allá que no estás viendo que Ujú, te lleva a actuar de esta manera, ¿no? Como lo dices con tu paciente en este momento, ujú. ¿no? Siempre es esta pulsión de repetición, ¿no? Sí. Esto que no se metabolizó, que no se Ujú. comprendió en el allá y en el entonces, y Sí. que en el aquí y en el ahora, pues te marca cómo tienes que actuar. Es bien Ujú, interesante esto porque, pues sí, es lo conocido, es el ujú. confort. Claro, Yo a mis pacientes muchas veces les digo, es que vas a estar incómodo. Todo es claro. incómodo, ¿no? Tomar una decisión y Es muy decir, a ver, me incómodo. pasó esto y ya me di cuenta que actúo de esta manera. Que antes que eso Ujú. tenemos que conectar con la emoción para que sea realmente significativo y pueda Claro. hacer algo, ¿no? Ujú, Pero bueno, me pasó esto, ¿no? Entonces, tienes que tomar una decisión o no. ujú. Tampoco te puedes quedar ahí si quieres, ¿no? Claro. Pero va a ser incómodo. Tú tienes que decidir con cuál incomodidad estás Ujú. menos angustiado, con cuál Claro. incomodidad puedes vivir de una mejor manera, porque poner límites Es muy va a ser muy complicado. incómodo, ¿no? Pero Ujú. no ponerlos También también va a es ser incómodo. incómodo. Las dos vertientes te van a llevar por Ujú. lugares que van a ser complicados. Tienes que decidir, ¿no? Claro, Con cuál vas a claro. estar mejor. Y que hasta esa parte también nos cuesta muchísimo, ¿no? Poner límites, pues, Son temas sí, para un también, podcast sí, entero. pues es esta parte de los límites, ¿no? También desde ahí viene, ¿no? ¿Por qué no puedo poner límites? ¿Por qué no Ujú, puedo relacionarme bien? ¿Por qué no? Pues porque algo pasó en tu infancia, ujú, que es esta parte, ¿no? O adolescencia, o tal vez también ya en un adulto, joven, ¿no? Que también hay ujú. algo que provocó esa parte que ahora vengo arrastrando ya más de adulto mayor, ¿no? Ujú. Sí, eso es un temazo los límites, ¿eh? La verdad es que es Ujú. muy complicado porque justamente nos remiten a eso, ¿no? No pongo límites porque siento que me van a abandonar o siento que Ujú, no me me van van a a querer. rechazar. Platicaba yo recientemente con una paciente que justo Ujú, es una chica que de verdad, o sea, una imagen preciosa, muy ujú, inteligente, una carrera, o sea, todo lo que socialmente se podría decir que está ujú. muy, muy bien, ¿no? Sí, Pero ella no lo ve, ella no se siente sí, así y es como que permite que todo el tiempo, pues sus parejas, sus padres, sus amigos se burlen sobrepasen. de ella o sobrepasen los límites. Y es que, Ujú, ¿por qué no pones límites? No, es que siento feo, ¿qué tal que se van a enojar, no? ujú. Y es esto, la herida del abandono y del Claro, rechazo, el sentir que si claro. pones un límite, se van a ir, que te van a dejar, Ujú, ¿no? Que ya no sí, vas a ser visto, ¿no? Y al ujú, final nos remite, pues, a estas etapas primarias de cuando eras un bebé o un claro. niño y este miedo a la aniquilación, al abandono, a no sobrevivir, es algo también como De bien de supervivencia. supervivencia, Ujú, bien instintivo, ¿no? claro, Que no se entiende hasta que lo vas trabajando, ¿no? claro. Pero la verdad es que también es muy increíble y muy mágico cuando por fin pueden entender que si ponen un Sí. límite no va a No va pasar a pasar nada, nada. que vas a seguir viviendo, que vas Claro. a seguir haciendo tus cosas y que te van a seguir amando, Ujú, porque tu valor y el amor que sí, recibes no no depende depende. de eso, Ujú, depende de nada. Tú ya eres claro, digno de ser amado, respetado y valorado solo por por ser, ser. solo por Exacto, existir, ¿no? exacto. Entonces es bien bonito cuando podemos ver eso en los pacientes, Ujú, es muy emotivo, ¿no? Es como, sí. ay, el triunfo, lo 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 entendió. lo logró. Ajá. Sí, 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 ver Y eso es porque muy bonito. sí, digo, para nosotros es bien padre porque es como Ujú. un logro para ellos, ¿no? Sí. El verlo y tú también dices: "Ay, qué padre", ¿no? O sea, se pudo, ¿no? Se pudo Ujú, llegar a esta parte de hacerle clic, ¿no? El hecho de tengo que trabajar en mí primero para estar bien con alguien más, ¿no? Para estar bien ujú, con las personas, ¿no? También, no solamente, como tú bien lo dijiste, no solamente en la cuestión de pareja, ¿no? Sino también en la cuestión de amigas, ¿no? ujú, Que nos cuesta muchísimo también esa parte, amigos, trabajo, todo lo demás, nos cuesta ujú, muchísimo trabajo, porque es esta parte de, ¿por qué sí puedo o por qué no puedo ujú, en un trabajo, ¿no? En un trabajo me decía un paciente, es que yo en el trabajo, yo sé que puedo y que tengo la capacidad de entrar a una junta y hay ideas y demás que digo, "Ay, yo lo hubiera dicho, ujú, esa era mi idea, ujú, no lo hubiera dicho, pero ¿por qué no la dices? Es que siento que me van a juzgar. Y yo, ujú, ¿pero por qué? Entonces indagamos un poquito y es, claro, en la escuela y mamá, cada vez de que él hacía algo mal o que se equivocaba en algo, entonces inmediatamente eres un burro, ujú, qué tonto eres, mejor ya ni participes, todos se ujú, burlaban en la escuela de él y entonces por lo consiguiente
siento inmediatamente que si yo digo algo, me van a juzgar. Ujú, ujú. Voy a sentirme juzgado. Esto el psicoanálisis, por ejemplo, le llamamos el super yo punitivo, Ujú, ¿no? Esta vocecita que tienes totalmente todo el tiempo y que te está diciendo: "Mejor no ujú. puedes, eres un tonto", ¿no? Sí, Y la verdad es que es muy fuerte observarlo en los pacientes y darse cuenta que tienen como todo el potencial, ¿no?, para poder hacerlo, pero claro. esta voz no les permite. Pero esto que acabas de decir es bien importante, el Ujú, observar de dónde viene esa voz, sí, identificar la voz interna, o sea, si claro. tu creencia verdadera, o sea, de verdad tú crees que no eres capaz, o quién es esa voz que funge como super yo Ujú, punitivo que te ujú, dijo que no podías, ¿no? claro. Y de repente se personifica la mamá, ¿no? El papá, la abuela, Claro, el la hermano, ¿no? escuela, el bullying que hacían, ¿no? Exactamente, y te das Ujú, cuenta que son ideas que no son tuyas, son voces ujú, que no es tu propia voz, es claro. totalmente algo externo. Y cuando te das cuenta de eso, es mucho más, no digamos que sencillo, pero encuentras el modo de irlo Te haces trabajando. consciente, ¿no? Sí, Más bien es sí. esa parte, te haces consciente de lo que se tiene que trabajar y entonces ya tú también, ¿no? Ya eres consciente de algo y entonces tú ya te toca hacer ese proceso, Ujú, ¿no? ujú. Como paciente, ¿no? Nosotros es esa parte, les damos como herramientas y demás, pero tú tienes que hacer Sí, toda la claro. chamba, ¿no? Y el proceso Ujú, de aventarte de, ya eres consciente de lo que pasa, ¿no? Ya ujú. sabes que hubo una parte en tu infancia que te sentiste muy humillado, ¿no? Porque te bullearon, te criticaron, ¿sabes? O sea, ya sabemos esto, ¿no? Y entonces, Ujú, ¿ahora qué tenemos que hacer, no? Para que entonces ahora ya de grande, de adulto, ujú, esto no se vuelva a repetir, ¿no? Que ujú. empieces a trabajar con esta parte para no sentirte nuevamente juzgado o humillado, Ujú, ¿no? ujú. Y sobre todo, trabajar mucho con la aceptación de las circunstancias, ¿no? Porque definitivamente en la vida nos vamos a encontrar con Sí, mucho tipo siempre. de personas y Ujú, en algún momento van a tocar como pues esas sí, heridas, ¿no? Van a darle al punto. sí, claro. Pero eso no significa que vamos a dejar o que vamos a actuar de la misma manera, como si estuviéramos todavía siendo niños, ¿no? Ujú, Va a haber algún momento que algún compañero, en la misma pareja, ¿no? ujú. Te diga algo que, uy, te remueva ahí la herida Sí, un poco y le haga así, ¿no? sí, Pero no puedes regresar a eso, ¿no? claro. Tienes que ser como consciente de que al final Ujú, esto que estás sintiendo probablemente ni siquiera tiene que ver con la situación en sí, ujú. sino con aquello que Sí, ¿qué te viviste, pasó? que te Claro. pasó y que hoy mismo pues puedes tomar una manera distinta, ¿no? Sí, No podemos borrar el pasado, ahí sí, no está, se pero puede. eso no significa que tiene que dictaminar nuestro destino, Claro. que siempre tenemos que actuar igual, ¿no? Y es lo Ujú, bonito pues de darse cuenta, aunque a veces es claro. complicado, pero es lo bonito de darse Sí, cuenta. sí, es muy padre esa parte de que dices, pero ahorita pensando y escuchándote, es a veces también como pareja, ¿no? A veces queremos que la pareja, este, pues esas heridas que tengo, que Ujú. no sé qué sea, pero bueno, yo quiero que la otra persona me trate súper lindo, que sea súper amoroso, Claro. que todo el tiempo esté conmigo, que todo el tiempo me esté llamando por teléfono, que todo el tiempo me esté mandando mensajes, porque si no yo me siento abandonada, ¿no? Ujú. Entonces la otra dice, o sea, espérame tantito, me estoy asfixiando, ¿no? O Claro. sea, no, yo no soy, ¿no? O sea, quieres Ujú. cambiar a la otra persona a modo que tú te sientas cómodo con eso, ¿no? Y dice la otra persona, no, espérame tantito. Y es por eso es tanto choque a veces con las parejas, porque no se entienden en la comunicación y en lo que Ujú. qué me está doliendo o qué me está faltando como pareja, Ujú. como para embonar, ¿no? Como parejas, ¿no? Ujú. Pero uno tiene una herida, otro tiene una herida y entonces chocan y entonces es claro, no te intereso, Claro. no me quieres, si me quisieras todo el tiempo me hablarías o Ujú. todo el tiempo estarías aquí conmigo y el otro pues es que yo soy más independiente, Ujú, ¿sabes? ujú, A mí me educaron de esta manera y ujú, entonces hay un choque totalmente de emociones, de ideas, de educación y entonces ahí se hace un relajo, ¿no? Y es por mucho a veces también que las personas tal vez truenan, ¿no? En las relaciones porque ujú, no saben también cómo comunicarse, no saben bien lo que traen adentro y ujú, entonces todo sale ahí, ¿no? ujú. Entre parejas. Sí, yo me preguntaría aquí, ¿no? ¿A quién le estás pidiendo esto? ¿A quién le estás Ujú, pidiendo que te llame, que te cuide, ¿no? ¿Se lo estás pidiendo realmente a tu pareja o se lo ujú, estás pidiendo a tu papá o se lo ujú, estás pidiendo a tu mamá? exacto, ¿Quién es esa figura a la cual estás demandando todo esto, claro. no? Entonces, sí, cuando te das cuenta de que a lo mejor lo que estás buscando es que te maternen o te paternen, Ujú. uy, da Sale un una vuelco la chamba vida. aparte de la Sí, otra persona, sí, sí, pobre. sí. Y esto que decías, ¿no? Muchas veces una persona reacciona desde una herida y otra desde Ujú, otra, ¿no? ujú. Es que importante la comunicación de saber que al final todos venimos pues atravesados por algo, ¿no? Claro, Y cuidar mucho también de eso, ¿no? De saber que, ujú, a ver, tú te haces responsable de tu herida, claro, evidentemente, pero que si yo puedo hacer algo para no meter el dedo en la sí, llaga, pues
lo voy a hacer, ¿no? O sea, Claro, voy a estar como cuidando también un poco claro. eso, ¿no? Es luego cuando se nos dan estas relaciones un poco tóxicas, ¿no? De que si me hizo, yo también lo voy a hacer, Ajá, ¿no? Y ocupar estas sí, herramientas para sí, lastimar a tu para persona lastimar, es muy fuerte, exacto. ¿no? Pero también viene de aprendizaje, Claro, eso es y lo aprender. ideal y lo padre sería que todos entendiéramos, hiciéramos conscientes de cuál es nuestra idea para poderla platicar con la pareja, Ujú, decirle, sabes que pues yo desde mi infancia pasó esto y yo me siento de esta manera. ¿Cuándo ujú, pasa esto? No cuando tú me lo haces, ¿no? Es cuando pasa esto, porque ujú. no somos, yo no tengo la responsabilidad, ¿no? De tu herida, pero eso sería lo ideal, estaría padrísimo, ¿no? Que todos Sí, dijéramos, ¿no? sería un mundo ideal, por favor. Que todos dijimos, mira, yo Ajá. traigo esta herida, ¿no? Y Sí. yo traigo esta, ok, podemos llegar a acuerdos, podemos llegar a esta parte que tú dices, ¿no? Si sé que te lastima esto, yo sin problema, tal vez te mando un mensaje, ¿no? Te hago Ujú, una ujú. llamada, pero no todo el tiempo ni a todas horas, porque pues no me alcanza el tiempo, estoy Claro. trabajando. Eso sería bien padre, ¿no? Que Ujú, cada uno entendiera sus heridas y que pudiera, este, llegar a acuerdos, ¿no? Para ujú. que pudiera funcionar, ¿no? Esto es el acuerdo, esto es súper importante porque justo tú no puedes hacerte o sostener Ujú, la herida del otro porque ujú. no es lo correcto. No, Esa persona tiene que sostenerse a sí mismo y tú también tienes que sostenerte. Pero sí que es cierto que cuando convives con una persona que es tu pareja, pues claro, esto se va a evidenciar, o sea, se van a claro. evidenciar las heridas, tu Ujú, educación, tus costumbres, todo, ¿no? Y es ujú. importante ser muy honesto con la persona con la que estás compartiendo tu vida y Sí, tu espacio, pues para que la comunicación vaya en la mejor dirección y puedan tener una convivencia pues linda, ¿no? También se tiene muy idealizada la mm, vida en pareja, ¿no? Es color sí, de rosa y todo sí, padrísimo. no, Y pues no, la verdad es que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero creo que vale la pena cuando realmente tú encuentras una ujú, persona con la que quieres ujú. estar, ¿no? Así es, y sobre todo eso, que la vida en pareja creo que se espejean mucho, ¿sabes? Con las Totalmente. heridas. Llegan muchos pacientes, ¿por qué? Pues porque no nos entendemos bien, porque ella dice una cosa, yo digo Sí. otra, no llegamos a acuerdos, y creo que se espejean y es cuando tocan las heridas de cada persona, pero también hasta en amigos, ¿no? También hay a veces que nosotros inconscientemente también tocamos heridas de la otra persona en amigos, compañeros de trabajo, y también se sienten atacados, ¿no? O se Ujú, sienten agredidos por ti, ¿no? Y tú dices, o sea, yo ni al caso, no sabía ujú, que eso te dolía, ujú, ¿no? ujú, Y aparte ni te lo dicen tampoco, ujú, ¿sabes? Lo ujú, dejan así pasar y no lo dicen también. Esa es otra de ujú. las cosas. No decimos lo Sí. que nos está doliendo para que la otra persona pueda entenderlo. Ujú. Eso es bien interesante, el cómo nos relacionamos con las parejas o con los amigos, porque ¿por qué nos relacionamos con ese tipo de Ujú, personas, no? El otro día platicaba con una paciente, sobre esto, ¿no? Ella, tuvo una situación personal, ¿no? ujú, Y fue y se la contó a una de sus mejores amigas de okey, toda la vida, ¿no? ujú. Y la respuesta que recibió esa amiga fue súper, agresiva de alguna Directa, sí, ujú. más que directa, sí un poco violenta, Okey, ¿no? A la hora de decirle lo que ella okey, pensaba. Entonces, mi paciente llegó escandalizada, ¿no? Así como de, okey, no, 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 es que cómo es posible que me haya dicho esto. Y llegó sí, muy lastimada por lo que le había dicho ujú, su amiga, ¿no? Yéndonos más atrás, no era la primera vez que pasaba, ¿no? okey, Era lo su dejó pasar. historia de vida, de su amistad, ¿no? Okey, Y le cuestionaba yo eso. ¿Y por qué crees que tú estás relacionándote con ella todo ujú, el tiempo? Tienes 20 años de amistad, ¿no? ujú. Y en los 20 años te lo he hecho infinidad Varias de veces. veces, ¿Qué es lo que a ti te mueve a estar en claro. una relación donde se te lastima? Donde cuando tú pides una opinión para saber una razón Sí, honesta, claro. ¿no? Pero también un acompañamiento y una Ujú, contención, y ujú, recibes todo lo contrario, ¿no? claro. Recibes el jalón de pelo, Sí, ¿no? Y la sí, grosería y todo, la por la agresión, agresión. ujú, ¿Por qué te estás relacionando tú con ujú. ella? Porque, bueno, pues su amiga no es mi paciente, Sí, ¿verdad? claro. Ahí trae un montón de cosas, pero es interesante observar por qué nos Ujú, relacionamos con la claro. gente que nos relacionamos, ¿no? Y hasta ese momento fue como de, wow, no me había dado cuenta que estaba en una relación, pues sí, un poco violenta con mi amiga, Sí, porque, bueno, salió ahí ujú, una historia tremenda, ¿no? Que es para sí, otro momento, pero la verdad es que el darse cuenta de por qué nos relacionamos con ujú, la gente que nos relacionamos, muchas veces es desde la herida, ¿no? claro. Y no porque nos guste sufrir, porque aparte ese es un dicho Sí, muy coloquial, sí, ¿no? es Estás ahí trae porque te gusta porque sufrir. quieres sufrir, porque te Ajá, gusta, ¿no? porque te Porque gusta quieres, o porque ¿no? quieres. Y no, Ujú, no es porque lo estés disfrutando, no es ujú, porque lo quieras, sino porque hay algo que te impulsa, que no has claro, descubierto en ti, que te impulsa a seguir claro, repitiendo este patrón, pues que es familiar, ¿no? Entonces, exacto. no sufrimos o no se Ujú. sufre porque, Porque quieres o no, porque me gusta, ¿no? claro, es Como por tú algo lo acabas de más. decir, ¿no? Lo dijimos desde el principio del episodio, es lo normalizamos Ajá, y para nosotros es algo totalmente, pues, normal, lo que vi tal vez en la casa, lo que vi con la familia,
Entonces, para mí es normal que me critiquen y que me agredan de esta manera. Y digo, Ujú, pues es normal, ¿no? Pero en el ujú, momento que se da cuenta y dices, oye, sí me siento muy agredida por ella, ¿no? O ujú, sea, sí me ujú. siento, este, lastimada, ¿no? Por la persona. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué te lleva a seguir ahí, no? Ujú, Y eso es lo que nos lleva justamente a investigar, a indagar en estas heridas de claro, la infancia, ¿no? claro, Esta persona, esta amiga, pues representa a alguien, no es la claro, amiga en sí, ¿no? Es esta figura fantasmática que tenemos por ahí que claro. nos está diciendo lo mismo, nos está obligando a repetir un poco Ujú, el patrón, ¿no? ujú, Entonces, sí es interesante observar quién es esa figura que nos claro. hace repetir, ¿no? Claro, por Ujú, supuesto. Y sobre todo esta parte, ¿no? Te digo, porque eso se puede dar en varias partes de la vida, ¿no? No solamente en parejas, no solamente con amigos, sino también en trabajo, también se da muchísimo, ¿no? Que tocan alguna herida y la persona súper enojada todo el tiempo, o te contesta mal, o ujú, ya me caes mal, ¿no? Porque representas algo para mí, ¿no? Algo que me ujú, duele o algo que me lastima, y entonces ujú, eso representas para mí. Entonces, ujú. por lo consiguiente, es o te rechazo o te agredo, ¿no? Ujú. En las estructuras organizacionales de las Ujú. empresas, del trabajo, es una dinámica bien interesante, ¿no? Tú que estuviste Porque ahí. está el jefe, ¿no? Que Ajá, es como el papá, ¿no? Luego okey. hay alguien que es como funge como mamá y luego todos los Ujú. demás son los Los hermanitos, ¿no? hijitos. Ajá. Ajá. Entonces es bien interesante observar cómo las relaciones que se dan Ujú. son estructurales familiarmente hablando. O sea, no es, parece que es la oficina y sí es la Claro. oficina, pero estas figuras fungen como un papel más de paternaje, ¿no? Ujú. Entonces, seguramente has visto en algunos lugares que son muy competitivas las personas, no, no, Sí, yo voy a hacer esto, claro. y primero voy a mandar yo el correo, ¿no? Y yo ¿Por? voy a hacer más así, ¿no? Claro, habla de una estructura de competencia familiar entre hermanos que quieren Claro. agradar al padre, ¿no? Y la verdad es que es muy común, se ve bastante, pero Ujú. llega un punto en algunas personas que se vuelve realmente algo muy Sí, sufrible, o sea, algo muy angustiante. sí, Sí, agresivo, hasta aparte claro, agresivo, agresivo, ¿no? y que si no lo hago y mi jefe no me Ujú. dio la estrellita en la frente, Sí, ya. algo hice mal, soy un tonto, me van a correr, y la gente sufre mucho dentro de Claro. las empresas por justo esto. Esto también es una herida de la Sí. infancia. Hay que explorar cómo era la dinámica familiar, que seguramente Ujú. había este padre pues estricto, punitivo, o madre, también puede Claro. ser, ¿no? Que todo el tiempo estaban, ¿no? Ahí, Encima, ¿no? ahí, De ahí, y ujú. que había reconocimiento y te ponían una estrellita. Y Sí, entonces sí, eres bueno, entonces sí claro, eres querido, entonces claro. sí eres valorado, ¿no? Y Sí. eso se repite en la vida y en personas Ujú. que de todas las edades, ¿no? Desde que empiezas tu vida Sí, laboral claro. hasta que la terminas, ¿no? Ujú. Y hablando justamente de esto, del tema laboral, cuando se jubilan las personas Ay, también, ¿no? también, También ahí sí, surgen heridas, ¿no? De sí, desvalimiento, ¿no? sí, De de ya ya no, terminé, ya no ya sirvo. no sirvo para nada, ya no soy, ¿no? Exactamente, y pareciera que pues ya son personas jubiladas, Ujú. 65, 70 años y que todo lo tienen resuelto, ¿no? Sí, Pero realmente no, sí, ahí les también cuesta hay un mucho. trabajo Un duelo bien importantísimo. importante. Claro, la Ujú. pérdida de la juventud, la pérdida pues ya de la Del vida productiva, trabajo, ¿no? de De los los amigos, compañeros. compañeros, claro. Totalmente. Entonces también es reaviva, ¿sabes? Ujú. ¿Por qué vemos que las personas cuando de repente dejan de trabajar se nos deprimen, ¿no? Los Sí, adultos mayores, sí. porque reactivan conflictos que vienen Ujú. desde su historia, ¿no? Desde hace Claro. mucho tiempo, que a lo mejor en el trabajo y con la vida diaria y los hijos, pues Ujú, no les daba chance, ¿no? Los actuaban de ujú. alguna manera con sus Claro, propios hijos, en sus propias dinámicas, pero no las tenían conscientes. claro. Pero ahora que están jubilados o así, Sí. la historia se Se reactiva. repite, Sí, sí, ujú, sí. sí, se vuelve a repetir. También otra de las cosas también yo es esta parte cuando también haces compras compulsivas, ¿no? Por llenar también, vacíos, ¿no? Sí, sí, Que no sí. identifico que es, no sé, terminé con el novio, me fue mal en el trabajo, me peleé con no sé quién, y entonces Ujú, corro a comprar para ujú, sentirme mejor, ¿no? Por ujú, instantes, ¿no? Entonces ujú, estoy cubriendo como esa necesidad o esa herida que tengo, para no sentirme tan mal, para bloquear, ¿no? ujú, Para ponerme ese caparazón de ujú, aquí no pasó nada, no está ujú, doliendo nada, entonces mejor voy y me distraigo en otra cosa, ¿no? Es no querer ujú. reconocer también la herida y la emoción que Sí. estoy sintiendo en el momento. Ujú. Aquí hablamos de un desplazamiento del síntoma, ¿no? O sea, esto que me está sucediendo, pero que no quiero observarlo y Sí. entonces voy y compro, ¿no? Desplazo mi síntoma, Mm, mi malestar ujú. hacia una compra. Y ahorita es bien interesante porque lo vemos también con las redes Ah, sociales, ¿no? claro. Por ejemplo, este shot de dopamina que tienes al estar scrolleando en TikTok y te pasan 3 horas y es como de, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que no quisiste ver? ¿En qué no Ujú, querías pensar ujú. que te tiraste seis Sí, 6 horas horas en en el TikTok, celular. ¿no? Ajá. Entonces,
Y también este tema que tenemos de la vida aspiracional de las redes sociales, ¿no? Que reavivan estas heridas también de Claro. insuficiencia, ¿no? Ujú. De no estar a la altura de lo que según debería La de ser. sociedad nos dice, ¿no? Sí, exacto. Ujú, Entonces ves todo esto en las redes sociales y estas vidas perfectas, ¿no? Estas ujú, vidas bonitas, amores perfectos, hijos perfectos, familias ujú. perfectas, ¿no? Sí, Carreras perfectas, todo es claro. mentira, o sea, Sí, spoiler, ¿no? sí, una cosa es, la publicación, otra cosa es atrás, ¿no? La vida. Exactamente, ¿no? Ujú, Y eso te reaviva esta herida de claro. desvalimiento, de insuficiencia, ¿no? Ujú. Sí, y sobre todo está tan importante, ¿no? El hecho de sentirme, visto, ¿no? Que tal Ujú, vez no me vieron en mi infancia o en mi adolescencia, ¿no? Que también las chavitas, ¿no? En la escuela, ¿no? No ujú, son vistas, ujú, no son esta parte del grupo, ¿no? De ujú, las populares también puede ser, ¿no? Entonces ahí también viene esta otra parte, ¿no? De, nunca fui como vista o ujú, nunca pertenecía a nada, ¿no? Entonces ahí ujú, viene también el hecho cuando entro a trabajar o cuando empiezo a hacer amigas, soy como más introvertida, mejor no hablo, qué tal si me rechazan, qué tal si no les caigo bien, ¿no? Qué tal si tal vez no soy la ujú, persona más adecuada para estar, mejor no quiero hablar, mejor me quedo calladita y nada más soy espectadora, pero ujú. no entro al grupo, ¿no? Ujú. Hay un autor que se llama Donald Winnicott que habla justamente del ambiente facilitador Ujú, y la madre suficientemente buena, ¿no? Y mm. me remite a esto que decías, ¿no? La mirada para el bebé es súper Sí, importante. súper Es como importante. el ser humano se delimita a través del reflejo que Ujú. tienes en la mirada de tu madre, ¿no? Claro, Entonces, si un bebé que no es visto, puede ser que un ujú. bebé sea alimentado Sí, o puede ser claro. y que sobreviva. Necesidades básicas, ¿no? Claro, pero si Ujú. no es visto, ese bebé Sí, corre el riesgo de una muerte sí, tanto física como psíquica. Es sí, aseguro, si un bebé no es claro, visto, psíquicamente va a tener una deficiencia fuerte, ¿no? así es. Entonces, la mirada de la madre justamente es muy importante, ¿no? Ujú, Proveer este ambiente facilitador para que el niño o la niña ujú. pueda desarrollarse de una manera adecuada en su Claro. psique, ¿no? Y, y no decimos que son madres perfectas, ojo, No, claro. porque eso no Sí, existe, no no hay madres existe, no. perfectas, sino lo que se refiere con la madre suficientemente buena es la capacidad que tiene esta Ujú. madre de reverí, de poder inculcarle y hacerle sentir Sí, amado con lo que sea. sí, O sea, no se trata aquí de dinero, educación, sí. nada. Se trata Ujú, de esto que la madre tiene y puede ujú, proveer al bebé, ¿no? ujú. Y pareciera que es algo como, ay, no, claro que no, pero es Sí, no es como cierto. seres humanos nos Sí, marca eso, ¿no? sí. Entonces, justo el tema de la mirada es muy importante, nos delimita como seres Ujú. humanos. Y la verdad es que muchas veces nos dicen, ¿no? Todos estos cosas de los reels y Ujú. TikTok, que no, tú no tienes necesidad de ser mirado y No, no sí, tienes, creo que sí, todos, no, todos. Sí, absolutamente. Y todos. es bueno poder aceptar Ujú, de manera muy franca y ujú. honesta que nos gusta ser mirados Claro, y que necesitamos, más allá de que nos guste, sí, lo necesitamos para ujú, sobrevivir, para claro, convivir, para estar en una sociedad, ¿no? sí, Entonces, se castiga mucho esos conceptos de repente, ¿no? No, no, ujú, no, tú no necesitas de nadie. sí, No, no, no puedes depender tampoco, ¿no? sí, No, ¿qué? Independiente. sí, no No todos lo sé. dependemos de todos. Entonces, ¿por qué lo estás diciendo en este reel, Sí, no? Porque no claro, quieres que te vean, ojito claro, ahí, ¿no? Es claro. muy importante observar que hay cosas que se estigmatizan, Ujú, pero que son muy naturales y la mirada, el ser visto, el ser reconocido, no ujú. es algo malo, no es No, malo tener definitivamente no. esa necesidad. Es sano saber que Ujú. quieres ser mirado y reconocido. Otra cosa es que lo vuelvas algo pues Sí, patológico y que no excesivo, puedas ajá. vivir con ello, ¿no? Ujú. Pero en cierto punto es necesario. Claro. Y ahorita que estabas diciendo esta parte del ser visto, yo me acuerdo que había un experimento, ¿no? Que era de los niños, ¿no? Ajá. Que no fueron, que fueron como en un orfanato, sí, es como un Ujú, orfanato, ujú, pues fueron como abandonados y no había como estas enfermeras ni nada que los pudieran ujú. atender y demás. Y hay niños que fueron falleciendo por esta parte de nunca fueron cargados, nunca fueron Ujú, vistos, o sea, sí los alimentaban y todo, ujú, pero no había tantas enfermeras para poder apoyar a los ujú. niños y muchos niños fallecieron por esta parte. Y Sí. era como también el experimento, ¿no? De saber qué pasa con los niños si nada más cubre sus necesidades básicas, pero no hay también esta parte emocional y esta parte de entender, ¿no? Que hay más allá de las cuestiones básicas, ¿no? Ujú, ujú. Ahorita me acordé de ese experimento que se hizo y pues sí, Sí. los niños al final de cuentas fallecieron. ¿Y qué tan importante Ujú. es la cuestión emocional en los niños desde pequeños para entonces, sé que no vamos a ser los adultos sanos
nadie es Imposible. 100% sano, me queda claro, aunque hagas lo que hagas, estudies lo que estudies, trabajes en ti lo que trabajes, siempre va a haber algo que te va a detonar, me queda claro, ¿no? Pero es qué tan importante es esa base que te sostenga para entonces ya cuando seas más grande, entonces tener como herramientas para entonces sostener ese tipo de Ujú. emociones o problemas que tengas. Sí, totalmente, es básico tal cual, ¿no? Ujú, El poder tener todos estos elementos ujú, que te ayuden a conformar una psique lo suficientemente sana para poder ir en la vida, ¿no? sí, Como bien lo mencionas, nunca vamos a ser seres completos. También Lacan ujú, decía esto, ¿no? Que la falta es sí, constitutiva, ¿no? Estamos atravesados por la falta, lo cual no es algo tampoco negativo, o ujú, sea, es algo bueno porque la falta, el no estar completos totalmente, nos permite desear, sí, ¿no? claro, Es el impulso de vida, es claro. saber qué quiero más. Ya cumplí Ujú, esta meta, ahora quiero otra, ¿no? ujú, Entonces, sí, no vamos a estar completos, algo nos va a detonar en algún momento, porque si no, pues seríamos robots, ¿no? Totalmente ujú. automatizados, totalmente sin expresión Sí, ni nada, claro. pero sí que es bien importante esta base, ¿no? En la cual pueda ser sostenido, pueda ser sí, tal cual, el ser sostenido, como decía Sí, también claro. Mónica, es que me vienen así como las imágenes sobre todo de este experimento Sí, que decías, que es como ujú. Sí, es bien súper duro, complicado. porque antes de que pasara esto de que hay niños que van, pues sí, falleciendo, hacen los experimentos Sí, y es como la diferencia tan grande entre un no, niño que está siendo sostenido y visto claro. y un niño que no, ¿no? Sus habilidades Ujú. incluso Sí, motrices y motrices y el cognitivas lenguaje también, están todo. totalmente en una dificultad Ajá, tremenda, ¿no? Entonces, sí que es bien importante. Evidentemente, como lo dijiste hace rato y como lo digo yo también, no hay una madre perfecta, ni no, un ni padre un padre perfecto, perfecto. ni un ambiente absolutamente No, ideal, ¿no? Para la crianza de un hijo, pero sí que es cierto que hay muchas herramientas y muchas cosas que ahora mismo están a la disponibilidad claro. de las personas con el internet y todo eso, pues para intentar brindar Sí, lo mejor claro, posible, ¿no? claro. Y sobre todo, observar, creo yo, como padre, que tú tienes también que estar bien para poder Sí. brindar algo, ¿no? Ujú. Muchas veces nos encontramos con esto de, no, para mis hijos, todo. Todo. O sea, pero todo, todo, ¿no? Ujú, Y yo ando descalza, ¿no? Casi, casi, ujú. ¿no? Sí, Aguas con eso, ¿no? Porque al final, sí. madres y padres felices Ujú, probablemente hagan hijos, hijas ujú. felices, ¿no? O Claro, sea, con más herramientas. Los niños aprenden por claro. observación, ¿no? Ujú. Van imitando Sí, todo lo van que van absorbiendo. Esto absorbiendo es, ¿no? todo, Claro, ajá. hay muchísimos estímulos y Ujú. a un niño tú puedes no darle mucho, pero si está con una mamá que está como bien con Sí, su maternidad, es como, el niño va a hacer lo claro, mejor posible. Entonces, importante que pues los padres se cuiden, ¿no? O claro. sea, muchas veces como de, voy a llevar a mi hijo a terapia. Sí, Ujú. qué padre. ¿Y tú? Pero tú ¿Y tú, querido? ¿No? ¿O querida? sí, Entonces, es importante que claro. los papás se cuiden para Ujú. poder brindarle un mejor camino a sus hijos. Claro, claro. Y sí, sobre todo esta parte, ¿no? Ya digo, ya esta parte de entender, ¿no? El de dónde vienen las heridas, entender de dónde viene todo esto, ¿no? De cómo hacernos conscientes, ¿no? Ujú, Ahora vendría también la otra parte, ¿no? Es de cómo podemos apoyarnos ya de adultos, qué podemos hacer como adultos ujú, para entonces esta parte ya poderla sí, como te vuelvo a repetir, no es de sanar totalmente, ¿no? Pero ujú. sí construir herramientas para si algo me suele pasar o una emoción sale a detonarme, o alguna pareja, algún amigo, algún trabajo, entonces, ¿cómo podernos apoyar, ¿no? En eso. Ujú, ujú. Fíjate que esto es bien interesante, como te decía, ahorita hay como un montón de recursos, ¿no? Ya Sí, todo el mundo tiene un teléfono en la mano, ¿no? sí, Todo el mundo, o sea, los niños también tienen 3 años y tienen el teléfono, sí. ¿no? Entonces, lo primero es aceptar y ver que algo te está Ujú, pasando, ¿no? ujú. Que algo te está doliendo. Entonces, es importante darle lugar. Y sí que es cierto que desafortunadamente en nuestro país es muy complicado para muchas personas Sí, acudir a un acudir a un espacio psicólogo. terapéutico, ¿no? Ujú. Pero hay podcasts, hay TikToks, hay Libros. libros, hay muchos recursos que te pueden Ujú. ayudar, pues a ir adquiriendo herramientas que te Claro. permitan primero estar bien tú como Ujú. padre, ¿no? Como persona y luego bien con tus hijos. Y luego si no tienes hijos, ¿no? Pues también ser un adulto que pueda llevar su vida de una manera menos angustiante, ¿no? Como bien lo mencionas, la herida siempre va a estar Sí. ahí, ¿no? Porque ya sucedió, pero puede ir Ujú. cicatrizando poco a poco y Ujú. puede ser algo que observes a la distancia y que ya no te lastime tanto, Claro, ¿no? Y que a partir de que ya no te duele tanto, reaccionar diferente. Entonces, lo primero es aceptar que algo te está sucediendo y claro. saber que no está mal, que Ujú. al final
tú no tienes la culpa de lo que sucedió cuando eras niño, ¿no? No fue tu Claro. responsabilidad en ese momento Sí. y no debes culparte por Ujú. algo que te sucedió cuando no tenías Sí. herramientas, cuando estabas desprotegido. No Ujú. fue tu culpa. Eso es lo primero Ujú. que yo pensaría, ¿no? Y Sí. enseguida, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? Ujú. Me siento así. Bueno, recursos, el más cercano, tu amigo, tu Claro. amiga, ¿no? Algún Escribir. familiar. Ujú. Ajá. Si no hay nadie cercano, la escritura, el scripting, el Ujú. ayudar a sacar las emociones Sí. escribiendo, la verdad es que ayudan un montón. Y mira que son técnicas un poco más conductuales, Sí. digamos, de algún modo, pero Sí. todo sirve, ¿no? Todo sirve. Sí, creo que todo, y creo que se vale, ¿no? En todas las terapias, dependiendo de la rama que tengamos, Ujú, ¿no? Se vale como ahí también yo mezclar, ¿no? Como todo claro. es, como dices tú, la escritura, igual y me grabo, igual y me mando a mí mismo un Ujú, WhatsApp, ¿no? ujú, Escribiéndome todo lo que siento y demás. Escritura, también esta parte de audiolibros, también a veces dices, ay, no, qué sí, flojera leer un libro. Pues hay audiolibros también, o sea, la verdad ujú, es que la tecnología, la verdad está súper ya nos rebasó totalmente y hay totalmente. muchísimas cosas, muchas herramientas. Digo, lo ideal también sería Sí. obvio ir con un terapeuta para que también te ayude con esta parte, Ujú, pero bueno, si no se puede, como tú bien lo dices, por cuestiones económicas o no sé, de otra ujú, cuestión, pues bueno, es acudir con todo este tipo de cosas, ¿no? sí. Ahorita que me estabas diciendo, el recordarte que no fue tu culpa, ¿no? El Ujú, recordarte que no fuiste tú, ¿no? Yo me acuerdo, tuve una paciente que tuvo abuso sexual. ujú, Ella se culpaba muchísimo, una niña de 7, 8 años, y se culpaba mucho, ¿no? Por esta parte de, es que hice mal, ¿no? Como para que esta persona me haya agredido de esta manera, ¿no? ujú, ¿Qué hice mal para, que yo me sienta de esta manera? Yo me siento súper culpable, me siento súper sucia, o sea, siento que ya no puedo tener relación con un hombre, ¿no? Por esta parte, porque me sentía culpable, pero esa también es la práctica, ¿no? ujú, De entender y perdonar, ¿no? Esa parte de eras una niña, o sea, ¿qué podías hacer? ¿Qué podía hacer una niña de 7 años? ¿Sabes? En ese momento. No, pues la verdad es que no, nada. nada. Entonces y luego entonces, ¿cómo puedes culpar a esa niña? ¿Cómo puedes echarle la culpa a esa niña de tal vez no dijo nada, no hizo nada? ¿Cómo la puedes culpar? Me dicen, pues es que no, o sea, no Ujú, hay cómo. Entonces también es como hacer las paces con esa niña interior que ujú. tenemos, hacer las paces y decir, ¿sabes qué? Pues yo me voy a hacer cargo de ti, yo te voy a cuidar y yo, por lo consiguiente, voy a estar a cargo de ahora en adelante, ¿no? Ujú. Esto también es muy interesante e importantísimo. Y si a los pacientes les cuesta mucho observar que Ujú, eran niños y que ellos no tienen ninguna culpa, ujú, ¿no? Entonces, yo lo que les digo mucho es, hay que darle la responsabilidad a quien ujú. le toca, ¿no? Sí. Es importantísimo que sepas que esto no era tuyo y no Ujú. es tuyo en este momento y se lo tienes que dar a quien le Claro. corresponde. Claro, por supuesto. Ujú, Y sobre todo esta parte, pues entender, como tú bien lo dices, que todos tenemos infancias bien complicadas, ninguno nos salvamos. ujú, Y siempre esta parte, ¿no? De tratar de entender esta, pues la conciencia, ¿no? De saber qué nos duele, qué nos lastima, qué podemos trabajar, ¿no? En un futuro, en un presente, saber que todo lo que tal vez trabajamos en terapia, con libros o con otras cosas, herramientas, nos va a servir para un futuro, ¿no? ujú. Sí, es muy importante entender que al final las cosas están ahí, sucedieron por algo, Ujú. pero que hoy mismo como adultos podemos hacer muchas cosas como para llevarnos a un lugar que nos permita vivir de una manera más Claro. tranquila y reaccionar de manera diferente. Entonces, no es tu culpa. Exacto, y como lo habíamos dicho al principio, ¿no? Sabemos que infancia, pues no es destino, ¿no? Exacto. Entonces se pueden hacer miles de cosas con esta parte tan dolorosa que a veces nos pega, se pueden hacer muchas cosas, entonces entender que, pues bueno, como tú bien lo dijiste, no es culpa de nadie, las emociones o las heridas que traemos, pero sí es tu responsabilidad sanarlas, ¿no? Exactamente. Bueno, Ujú. pues muchas Gracias a gracias, ti, Angie. Steffi, por estar aquí, por acompañarme. Espero que no sea la última vez. Ojalá y no. Entonces, seguramente no va a ser la última vez y entonces, pues nos veremos muy pronto por acá, ¿vale? Muchas gracias, Angie. Gracias, Gracias. nos vemos Gracias. pronto en un siguiente episodio.